trascendente que marca nuestras vidas delante del Señor. Les explico una cosa. El jueves tuvimos una oportunidad de, entre otros textos de la Biblia, leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. Y allí se dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y este fue un pensamiento que quedó en mi mente, ¿verdad? La voz del Hijo de Dios. El Señor mismo con voz de... Y el hecho de que tener en la mente esta expresión o este desafío, la voz del Hijo de Dios, pues me llevó a este texto que hemos leído en esta tarde y sobre el cual quiero meditar. Porque si hay algo o una de las cosas que resaltan en la lectura que nosotros acabamos de hacer es la voz, la autoridad de la voz del Hijo de Dios y la necesidad de dar respuesta a su voz. Y este va a ser el pensamiento en el cual nos vamos a centrar con la ayuda del Señor durante esta parte. Bueno, ¿cuál es la razón que origina este discurso del Señor Jesucristo, del cual solamente hemos leído una pequeña parte? Es el doble de extenso. ¿Cuál es la razón que lo origina? Bueno, pues la razón está en un milagro que el Señor hizo, está descrito en los versículos 1 en adelante, aproximadamente, lo tengo aquí desde el 1 hasta, a ver, bueno, es lo mismo, desde el 1 hasta el 9, ¿vale? Ahí está el relato. Bueno, pues este es el relato donde el Señor Jesucristo sana a un hombre que había estado paralítico durante o desde hacía 38 años. Lo hace en los escalones o en la escalinata de un lugar que se llamaba Estanque de Betesda, y además lo hace en un día de reposo, lo que ellos conocen como el Sabbat. Y claro, eso escandalizó, enfadó muchísimo a los religiosos de aquel momento. Pero ¿cómo se atreve este hombre a hacer una obra, a hacer una sanidad en el día de reposo? ¿Pero quién se ha creído que es? Y condenaban al Señor Jesucristo por estas cosas. El sábado era un día de reposo, un día festivo instaurado por Dios, donde Dios le había dicho que el hombre debía de cesar de toda actividad, descansar y ocuparse también del Señor. Pero aquellos hombres habían desfigurado de una manera verdaderamente lastimosa el propósito de aquel día. Porque si bien el día del sábado fue dado por causa del hombre, para que le sirviese, para que el hombre descansara, para que el hombre encontrara regocijo, para que el hombre se acercara a Dios, y no el hombre fue creado a causa del sábado para ser un esclavo del sábado. Ellos lo habían llenado de requisitos, lo habían llenado de normas, de tal manera que se había convertido, en vez de en un descanso, en una verdadera carga. Bueno, pues los maestros bíblicos, cuando se acercan a este texto, especialmente desde el versículo 17 en adelante, y no hace falta ser un maestro bíblico, sino simplemente hacer una lectura atenta de todo el texto, se dan cuenta de que el discurso del Señor Jesucristo tiene un montón de enseñanzas. Realmente es un texto rico, denso, que tiene muchísimas cosas que decirnos. De hecho, estos versículos pues nos enseñan o nos hablan acerca de la igualdad del Hijo con el Padre y por lo tanto establecen la divinidad del Señor Jesucristo. Nos hablan acerca de la autoridad que el Hijo de Dios tiene para hacer todas las cosas, las obras que Él está haciendo. Y además da los testigos que dan fe de la autenticidad de lo que Él hace y de dónde viene. O sea, es un texto verdaderamente completo, un discurso verdaderamente hermoso.
Por poner solamente un ejemplo, en el 5:17 leemos: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense con qué palabras el Señor inaugura lo que va a ser después el discurso que comienza en el verso 19. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y yo trabajo. Lo mismo que Dios, cuando cesó de la obra de la creación, no descansó, descansó de la obra de la creación, pero Él siguió trabajando porque Él siguió cuidando de este mundo. Y a partir de ahí se ve la providencia de Dios cuidando y manteniendo todo lo que es la creación. Y el cuidado de Dios, porque tiene un propósito, el realizar su plan de redención para esta humanidad. De la misma manera que Dios no había cesado, dice Jesús, yo tampoco he cesado. ¿Y cómo evitar en un sábado poder hacer el bien a una persona que lo necesitaba? Y no solamente restaurarle físicamente, sino restaurar a ese hombre a una comunión verdadera con Dios. ¿Cómo mirar para otro lado y dejar estas cosas sin hacer? Bueno, es simplemente para que veamos que el texto es un texto muy hermoso y rico en enseñanzas. Pero no podemos entrar en el texto, ¿vale? No podemos entrar en lo que es el estudio de todo el capítulo. Pero sí que me gustaría que nos centráramos en dos palabras que se han repetido en la lectura y que son importantes, ¿verdad? Y dos palabras que se han repetido en la lectura es la palabra vida y la palabra muerte. Lo que leyó el hermano, se ha repetido la palabra vida en varias ocasiones y se ha repetido la palabra muerte. Y a la vez que se repite la palabra vida y la palabra muerte, se ha hecho referencia a la potestad del Señor Jesucristo de dar vida y de juzgar. Y de eso sí nos vamos a centrar brevemente en esta tarde. La muerte. La primera de las palabras. Es un vocablo inquietante. Mencionar la palabra muerte es una palabra que inquieta. Es una palabra cuyo sonido es terrible para algunos. Es una palabra que cuando se oye muchas personas no sé ahora, pero se presignan o miran para otro lado o cualquier cosa menos mencionar o entrar en una conversación con respecto a la muerte. Es una palabra que enseguida evoca, además de miedos, evoca dolor, mucho dolor en algunas personas. Controlar la muerte y por lo tanto controlar la vida. Ese ha sido y es uno de los grandes afanes del hombre hasta el día de hoy. Y la ciencia se empeña en intentar controlar el proceso de la muerte y con ello controlar el proceso de la vida. Y sin embargo, a pesar del tiempo, del esfuerzo, de las mentes, del dinero, la muerte y la vida sigue siendo una realidad que se le escapa al hombre. Pero la Biblia enseña que la muerte y la vida es una potestad de Dios el Padre, y que Él solamente la comparte con su Hijo. Mira lo que pone el verso 21 al 23. Volvemos a Juan capítulo 5, verso 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. La muerte.
Pero me gustaría que nos fijáramos ahora en dos usos o en dos maneras que el texto tiene de hablar de la muerte. Dos formas diferentes. No sé si se han dado cuenta, pero creo que lo van a ver de manera fácil. Miren, versículos 28 y 29. No se nombra la palabra muerte, pero se nombra. Lo van a ver enseguida. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrá a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Implícitamente se habla aquí de la muerte. Pero de la muerte, ¿en qué sentido? Bueno, pues en ese sentido que estamos todos acostumbrados. Se habla de la muerte física, de la cesación o el final de la vida en este cuerpo. Y por lo tanto, como este cuerpo deja de respirar, deja de vivir y termina corrompiéndose y termina volviendo al polvo de donde vino. Todos estamos familiarizados con esta muerte, porque quizás la hemos sufrido en carnes en la experiencia de algún ser querido. Y si no la hemos sufrido en carne en la experiencia de un ser querido, pues hemos visto cómo la muerte ha traído dolor a personas que nosotros queremos, a personas que nosotros apreciamos. Cuando miramos la muerte, intentamos convencernos de que al fin y al cabo es un fenómeno natural y es una parte del ciclo de la vida. Y al final, bueno, pues aunque no nos guste, es algo que al final va a llegar y tenemos todos que pasar por ella. Es más, incluso podemos racionalizarla y llegamos a la conclusión de que si la muerte no existiera, no cabríamos en este mundo. Al fin y al cabo, la muerte lo que hace es que permite que la vida se regenere en este mundo y permita que sigan otras personas viniendo a la existencia en este mundo. Pero ¿saben una cosa? A pesar de que seamos capaces de racionalizarla y repetir en nuestras mentes de que es un ciclo natural que tiene que llegar, sin embargo, no nos gusta. Y seguimos resistiéndonos de manera instintiva ante una realidad como la muerte. La Biblia nos enseña que este disgusto del hombre frente a la muerte se debe al hecho de que en realidad el hombre no fue creado para morir, sino que el hombre cuando salió de las manos de Dios, el hombre fue creado para la vida, fue creado para vivir, pero no para vivir conforme a lo que es la vida para muchas personas en este mundo, que terminan diciendo, si esto es vida, ¿para qué vivir? ¿Para qué la vida? No, el hombre fue creado para vivir, pero para vivir la vida en armonía y en intimidad con su creador, con aquel que le dio la vida, con aquel que lo puso, que lo colocó en este mundo. No fuimos creados para morir, sino para la vida y para la vida en comunión con Dios. ¿Pero qué ha pasado? Pues lo que ha sucedido es que el hombre, y no Dios, el hombre se desligó de Dios, se separó de Dios. Fue el hombre con su desobediencia que le dio la espalda a Dios, que se rebeló contra Dios, que dio lugar a la entrada del pecado en su propia naturaleza y con el pecado la entrada de la muerte física como realidad en nuestra experiencia, consecuencia de habernos separado o desligado de Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice así, es lo que acabamos de explicar. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Y un poquito más adelante, en el versículo 14, dice que la muerte física, consecuencia de la caída, reina desde Adán. Consecuencia de la desobediencia, de habernos desligado de Dios, es que la muerte física, pasa a ser parte de la experiencia de los seres humanos. Alguien dijo en cierta ocasión que el primer regalo que se le coloca en la cabecita de un niño cuando nace no es el regalito de sus abuelos o los besos de sus padres. El primer regalo que recibe el niño al nacer es la muerte, la realidad de la muerte. Al final, todos tendremos que enfrentarnos a ella. Ahora leemos los versículos 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bueno, pues de nuevo nos damos cuenta de que aquí se menciona la palabra muerte, pero fácilmente también podemos percibir que el significado de muerte es diferente. No tiene que ver con eso de la muerte física que nosotros acabamos de poner aquí en la pantalla. Se está hablando de otra cosa verdaderamente diferente. ¿Y por qué decimos que se está hablando de algo diferente? Bueno, pues porque estos muertos de los que acaba de hablar aquí, oyen. Se les habla y oyen. Y no solamente que oyen, sino que además se les pide responsabilidad. Y como consecuencia de la respuesta que den a lo que oyen, entonces recibirán una cosa u otra. Por lo tanto, esta muerte que está aquí ahora en los versículos 24 y 25 no puede referirse a la muerte física. ¿A qué se está refiriendo entonces? Bueno, se está refiriendo a lo que también conocemos en la Biblia como la muerte espiritual. Ahora se está hablando de un tipo de muerte que describe cuál es la condición interna del ser humano. Y la condición interna del ser humano es que además de que nacemos y como consecuencia de nuestra naturaleza pecadora o caída, tenemos la muerte como final, es que también el ser humano nace en separación de Dios. Estamos separados de Dios. Y cuando decimos que estamos separados de Dios, no nos estamos refiriendo a una separación física, es decir, Dios está en los cielos, nosotros estamos aquí, estamos separados. Si ese fuese el tipo de separación a la que nos estamos refiriendo, pues tendría una solución más fácil, una solución más rápida. Pero no. El tipo de separación de la cual estamos hablando es de la ausencia de armonía, de la ausencia de comunión entre el hombre y Dios como consecuencia de la realidad del pecado en nuestras vidas. La muerte espiritual nos habla de la imposibilidad que tiene el hombre de reconciliarse con Dios por sus propios medios. ¿Por qué? Pues a causa de la realidad del pecado en nuestras vidas. Que estamos muertos espiritualmente significa que el hombre vive en una situación de rebeldía o de enemistad con Dios. Y a causa de eso no es posible la comunión o la intimidad con Dios. Mire, esto significa que esa palabra que se llama pecado y que tantas veces causa risa y causa burlas y te dice, eres un decimonónico,
hablando todavía de pecado, o vives en la época medieval. No, en la Biblia el pecado sigue siendo una realidad y además algo verdaderamente importante y trascendente, porque la consecuencia del pecado es que se alza como un abismo que el hombre no puede obviar y que separa al hombre pecador de un Dios santo. En Isaías capítulo 59 y versículo 2, el profeta Isaías es muy claro cuando habla al pueblo y le dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha hecho separación. El pecado hace que el rostro de Dios se tenga que volver y no puede oír, no puede haber armonía, no puede haber comunión con este hombre, con este mundo que es pecador y que vive en rebeldía abierta contra su Creador. Hay dos escenas bíblicas o dos momentos a los que quiero hacer referencia. ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? ¿Vale? El hijo pródigo significa disipador o malgastador. Y es la historia de un hijo que pide al padre su parte de la herencia, aún estando el padre en vida. El padre le da ese dinero, esa parte de la herencia, y él se lo gasta, lo disipa, viviendo como le da la gana en medio de este mundo. Y dice el relato que al final aquel joven entra en razón, entra en sí, se da cuenta de lo que ha venido a ser su situación y de cómo ha estado viviendo y ofendiendo a su padre y a su familia, y aquel hombre vuelve arrepentido al hogar, vuelve arrepentido a los brazos de su padre. Y cuando el padre amoroso recibe a aquel hijo arrepentido, el padre describe la situación de su hijo, todo el tiempo que estuvo apartado de él, dándole la espalda, en separación con él, lo describe con una palabra muy peculiar o llamativa. Lucas 15, 24. Vamos a Lucas capítulo 15 y verso 24. Dice: porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Al tiempo de ausencia del hijo, de la comunión con su padre, de la vida en el hogar, en la casa, de la relación con él, lejos y viviendo a su manera, lo llamó muerto. Mi hijo muerto era. Y qué interesante, ¿verdad? Que esta distancia o esta separación sea expresada con la palabra muerte, porque muerte implica eso, una separación, una falta de armonía, una falta de comunión, una falta de relación. Y aunque la parábola no es el objeto de nuestra meditación, sí que hay algo que sería interesante notar o por un momento resaltar. Mientras el hijo vivió lejos de la casa del padre, lejos de su padre, aquel muchacho vivió y vivió bien, porque vivió gastando su dinero en fiestas. En el día de hoy pues, podríamos decir en fiestas, en alcohol, en drogas, en mujeres, en diversión, todo lo que se le puso por delante lo hizo. Y si hay alguien, diría hoy, que vivió la vida, fue él, porque vivió una vida a tope. Y sin embargo, el Señor Jesucristo juzga la vida de aquel hombre a través de los labios del Padre y dice: muerto era. Vivía, sí, vivía como vivía, pero realmente su condición era la de una persona que estaba muerta. Muerta porque estaba alejada de Dios, muerta porque no tenía relación con el Padre, no tenía relación con Dios. Y esa es la condición del hombre.
Eso es lo que se trata de explicar cuando decimos que el hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios como consecuencia de una realidad que tiene dentro de sí, que es la realidad del pecado. Muerte física, pero también muerte espiritual. Otro texto muy interesante es en Efesios capítulo 2, versículo 1 y el versículo 2. No lo vamos a leer, pero permíteme que te diga esto. Allí se habla de la descripción de personas que estaban muertas en delitos y pecados. Y la idea es la misma. Muertos en delitos y en pecados, a causa de la realidad del pecado, estaban muertos a una vida de relación, de comunión con Dios, e incapaces de tener una vida de relación o de comunión con Dios, muertos espiritualmente. Y en el versículo 12 a esta misma condición se la describe con estas palabras: vivían sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Pero hay todavía una cosa más aquí. Y es que si las personas en vida no ponen remedio a esta situación que llamamos muerte espiritual, es decir, a esa distancia de Dios, a esa separación de Dios a causa del pecado, y pasamos a la eternidad sin haber arreglado nuestras cuentas con Dios, entonces lo que la Biblia llama muerte espiritual se convierte en muerte eterna. Y en esa condición que has vivido aquí en este mundo, separado de Dios, atendiendo a tus propios criterios, más o menos una vida agradable o desagradable, pero sin Dios, esa será tu eternidad. Ahora lo que te quedará por delante será una eternidad eternamente separado de Dios. Como viviste, como moriste, será la eternidad que te espera. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 20. Unas palabras realmente terribles, duras. Apocalipsis capítulo 20. ¿Me acompaña? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque murió sin vida, separado de Dios, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que la muerte tiene tres caras. Una inmediata que todos conocemos, que es la muerte física. Otra que está dentro de nosotros, que es la muerte espiritual, separados de Dios. Y por último, la que nos espera si no se pone remedio a esta situación que la Biblia llama la muerte segunda, que llamamos la muerte eterna. Eternamente separado de Dios. Pero ¿qué es lo hermoso de todo lo que estamos leyendo y por lo tanto de lo que estamos meditando? Bueno, pues también lo dijimos antes al comienzo. Y es esto, la buena noticia es que Jesús imparte vida. Que en Jesús está el poder de dar la vida. Y vamos a ver ahora en qué sentido Jesús tiene poder para dar vida. Juan capítulo 5 y verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y quédense con esta frase tan preciosa. El Hijo da vida. El Hijo da vida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en primer lugar esto significa
que el Hijo tiene potestad sobre la muerte física, esa que que describimos en primer lugar. Él tiene potestad sobre la muerte física. Y tiene potestad sobre la muerte física porque Él lo demostró. Él lo demostró en primer lugar cuando Él resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, una escena que está en los evangelios. Cuando Él resucitó a la hija de Jairo, una muchacha de 12 años que estaba enferma y que murió. Cuando resucitó a su amigo Lázaro, una de las historias más conocidas de los evangelios. Pero que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, lo encontramos sobre todo en la escena de su resurrección. Él resucitó de los muertos y Él venció a la muerte. Por eso decimos que Él tiene poder o autoridad sobre la muerte. Pero además hay una gran noticia y es lo que queremos ahora insistir. Y la noticia es que aquel que da vida a los muertos, porque tiene autoridad sobre la muerte, es también aquel que da vida a tu vida. Vida a tu vida. Si tú vives en una condición de separación de Dios a causa del pecado, el Señor Jesucristo, mediante su obra en la cruz del Calvario, mediante su muerte en la cruz, Él tiene poder para dar la vida a todos aquellos que se la pidan, a los que vayan en arrepentimiento, en fe, a aquellos que confiesan sus pecados. Él puede reconciliarnos con Dios. Él puede quitar ese abismo de separación que se llama pecado y hacer que el hombre pueda entrar otra vez en comunión y en intimidad con su Creador. Mira lo que dice el capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, en el versículo 21 leímos estas palabras. El Hijo a los que quiere da vida. Y claro, uno podría pensar, es a los que Él quiere, pero yo no lo merezco. Será para cierta clase de personas que han sido mejor que yo. A los que Él quiere da vida. ¿Por qué tendría que fijarse en mí y en el desastre que ha sido mi vida? Pero después de decir el Hijo a los que quiere da vida, ahora te revela cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere. Y está aquí en el versículo 24. De cierto os digo, esto es lo que yo quiero, dice Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que oigas y creas. Ese es su propósito y esa es su voluntad. Y cuando hay un hombre o una mujer que se da cuenta de su condición separado de Dios, de su angustia, y reconoce esa necesidad en su vida, se arrepiente y viene al Señor Jesucristo buscando el perdón de sus pecados, en ese momento el Señor le cambia el corazón y pasa de muerte a vida. Su vida es llena de vida, de la vida que Dios da. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quieres tú la vida que Dios da? ¿Quieres tú poner fin a esa situación de muerte en la cual hemos nacido, la cual vivimos en este mundo? Tener la vida de Dios ahora, saber que después de la muerte podremos estar en la presencia de Dios y un día cuando Dios resucite a los muertos, viviremos eternamente delante de Él. ¿Quieres tú la vida que el Hijo de Dios da? Bueno, tenemos que avanzar un poquito más y ya terminamos.
hay una frase que se repite 2 veces en la porción que hemos leído, y es esta que aparece en la pantalla. La voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. Y curiosamente aparece 2 veces y en cada ocasión tiene un propósito diferente. Es decir, suena la voz del Hijo de Dios con 2 intenciones, ¿vale? Y es lo que vamos a ver ahora de una manera breve para terminar. La primera en el versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí hay un sonido. La voz del Hijo de Dios dando vida. Ahora, estos muertos que pueden oír la voz de Dios son los que antes describimos como muertos espirituales, no los que están en el sepulcro, sino aquellos que estando vivos como tú y como yo, seguimos viviendo separados de Dios a causa de la rebeldía de nuestro corazón, de la condición de nuestro corazón. Y aquí dice algo interesante. Ahora dice algo interesante. Versículo 24. Versículo 25, perdón. Vale, es que tenía que haber leído el 25. Mira, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Lo que decíamos hace un momento se refiere a los muertos espirituales. Están vivos y caminan en este mundo, pero no tienen una relación con Dios. Viven apartados de Dios. Pero Él dice que aquellos que oyen su voz, aquellos que creen en el mensaje, en la obra de la cruz, estos van a tener vida eterna. Y lo que llamaba la atención es esta expresión. Y ahora es. Viene la hora y ahora es. ¿Sabes qué significa esto? Significa que tú y yo vivimos ahora en un tiempo donde podemos escuchar la voz del Hijo de Dios para la salvación. Dios ha abierto un periodo de tiempo en la historia y hoy físicamente te da la oportunidad a ti de escuchar su voz. Y de escuchar su voz para que tengas vida en tu corazón, la vida de Dios, para que seas reconciliado con Dios mediante la obra de la cruz de Jesucristo. Nosotros, o el Señor Jesucristo habla de oír su voz. ¿Sabes lo que Él está esperando de ti? Él está esperando de ti que tú te veas como un hombre o una mujer pecadora, separada de Dios, que te arrepientas de tus pecados, es decir, que reconozca que tienes la necesidad de ser reconciliado con Dios, la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser cambiado. Que vengas a Dios pidiéndole perdón por tus pecados y que por la fe recibas la nueva vida que Dios te da por medio de Jesucristo. La voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios suena en esta tarde y es una voz llamando a la vida. La oportunidad de que en tu vida tengas vida. Acabar con esa situación de separación, de muerte espiritual. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. La voz del Hijo de Dios sonando a través de su palabra para que los que oigan tengan vida. Vida eterna, vida en abundancia. Pero mira ahora lo que dice el verso 27. 2 veces se escucha el tema este de la voz del Hijo de Dios, se menciona la frase. Ahora con otro propósito diferente, mira.
Versículo 27. Y también le dio autoridad, o sea, Dios al Hijo, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Mira lo que dice. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De nuevo se habla de oír su voz, ¿te das cuenta? Pero ahora el propósito es completamente diferente. Ya no le está hablando a muertos separados de Dios que están vivos en medio de este mundo, a ti y a mí, antes de ser reconciliado con Dios. Ahora está hablando en este caso a los que ya han muerto y están aún en los sepulcros. Y está haciendo referencia a un día al final de los tiempos, cuando la voz del Hijo de Dios suene y llame a todos los hombres a resurrección. Y todos los hombres van a resucitar, hombres y mujeres, delante de Dios. ¿Pero para qué van a resucitar cuando oigan la voz del Hijo de Dios? Bueno, pues no se trata de darles una segunda oportunidad para que resuelva lo que no hicieron en vida. No se trata de que ahora, bueno, pues vamos a ver si al final quieres o no quieres aceptar el Evangelio, la palabra de Dios. No. Este será un tiempo para recibir lo que cada uno ha cultivado en vida. Los que han hecho lo bueno. Y se está refiriendo a aquellos que han oído la voz de Dios y como consecuencia han oído la voz del Hijo de Dios y han tenido una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Los que resuciten a la voz del Hijo de Dios en aquel día saldrán a resurrección de vida para estar con Cristo y con Dios eternamente. Pero los que pasaron a la eternidad, dejando esta decisión importante en su vida para mañana, el mañana nunca llegó y pasaron a la eternidad. Cuando ellos oigan la voz del Hijo de Dios, será para resucitar, pero para recibir lo que ellos eligieron. Es decir, una eternidad separada de Dios. Unos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. En el versículo 25 lo leímos. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Estamos en día de salvación. La voz del Señor Jesucristo levantando a los muertos para el juicio todavía no ha llegado. Y tú estás aquí y estás vivo. Y el Señor habla a través de su palabra. Y te dice, la hora es ahora. Y si oyes mi voz, si crees en mí, si depositas tu confianza en mí, si me abres la vida en tu corazón, dejas que yo entre, entonces vivirás. Tendrás la vida de Dios. Pues no sé si habrá algún amigo aquí que todavía esté peleando con estas cosas, que todavía esté extrañado, sin saber o entender muy bien lo que estamos escuchando. Pero la voz es clara, la palabra de Dios es clara. De cierto te digo, lo dice Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos, y en este caso se refiere a ti, que estás vivo pero separado de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Los que rehúsan, finalmente serán condenados. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Amén.